Bajo el manto de la noche, las antiguas calles de Kioto se convierten en el coto de caza de Benkei, un imponente monje guerrero en una búsqueda implacable. Su imponente figura proyecta largas sombras, cada paso resonando con el peso de su misión. Kioto duerme, inconsciente de la inminente tormenta traída por este buscador de batallas. Deambula, un gigante solitario en medio de la ciudad silenciosa, impulsado por un hambre insaciable de combate. El samurái número 1000 espera, oculto en algún lugar dentro de las laberínticas calles, sus destinos a punto de colisionar. Dentro del santuario oscuro del templo, Benkei está envuelto en sombras, con sus pensamientos cargados por el peso de su misión. Su ceño se frunce. La luz parpadeante de las velas acentúa la profundidad de su contemplación. Visiones de samuráis arrogantes destellan en su mente, con sus rostros contorsionados por el desdén, alimentando su ardiente determinación. Su puño se cierra, un voto silencioso forjado en el corazón del templo. Bajo el manto de la noche, el santuario Gojo-Tenjin es serenado por la melodía encantadora de una flauta. Benkei escucha, con los sentidos cautivados por el llamamiento inquietante de la flauta. Bañado por el brillo etéreo de la luna, aparece Minamoto no Yoshitsune, una visión de serena fortaleza. Yoshitsune sostiene una katana dorada, con su superficie brillando con la luz reflejada. La superficie pulida de la katana refleja la tenue luz, un símbolo de poder y destino. En la quietud de la noche, el samurái y la espada se convierten en uno, sus destinos entrelazados. Bajo el manto de la noche en Puente Gojo, Benkei avanza audazmente, su confianza irradiando en la quietud. Con una determinación inquebrantable, Yoshitsune acepta el desafío de Benkei, listo para enfrentar la prueba inminente. Benkei se abalanza con un rugido feroz. Su ataque encarna poder puro y fuerza inquebrantable. Un contraataque rápido y decisivo de Yoshitsune desequilibra a Benkei. El rumbo del duelo cambia en un instante. Aturdido y derrotado, Benkei se desploma sobre sus rodillas. El peso de su pérdida es pesado en la noche silenciosa. Yoshitsune se alza imponente. Su victoria, un silencioso testimonio de habilidad y precisión. La noche siendo testigo del choque de titanes. En los sagrados salones del templo Kiyomizu-dera, la imponente presencia de Benkei se cierne mientras persigue implacablemente a Yoshitsune. El desafío de Benkei retumba en el antiguo templo. Su voz hace eco en el espacio sagrado. El acero choca en un intercambio rápido y feroz, mientras Yoshitsune enfrenta el desafío de Benkei con una determinación inquebrantable. El aire del templo cruje con tensión mientras el torbellino de movimiento difumina la línea entre los combatientes. Benkei vacila. Su imponente figura sucumbe a la derrota mientras los ecos de la batalla se desvanecen en el sereno entorno. En el templo Kiyomizu-dera, Benkei se arrodilla, con la cabeza inclinada en total derrota. Un guerrero transformado, Benkei se alza, ahora vasallo inquebrantable de Yoshitsune. Su voz, llena de un respeto recién descubierto, resuena por los antiguos terrenos del templo mientras jura lealtad a Yoshitsune. El aire a su alrededor se transforma, cargado con el peso del solemne voto de Benkei. Los ojos de Benkei reflejan una lealtad feroz, una promesa silenciosa grabada en su mirada. El templo observa cómo un guerrero derrotado encuentra su nuevo camino. El campo de batalla se extiende, un lienzo de caos y conflicto en el corazón de la guerra Genpei. En medio de la refriega, Benkei y Yoshitsune se mantienen hombro con hombro, un faro de desafío contra el clan Taira. Benkei, una figura imponente de fuerza, balancea su naginata. Cada golpe un golpe atronador contra el enemigo. Yoshitsune, ágil y veloz, danza por el campo de batalla,
Su katana es una borrosidad de precisión mortal. Su poder combinado forma un escudo impenetrable, abriéndose paso entre las filas de los guerreros Taira con un valor inigualable. El sol proyecta largas sombras sobre el campo de batalla, un testigo silencioso del choque de acero y el espíritu inquebrantable de estos guerreros legendarios. Las antorchas arden, proyectando sombras largas y danzantes sobre el campamento Minamoto, encendiendo una gran celebración. En medio del festín, una corriente de tensión hierve, un marcado contraste con la camaradería de los guerreros. Bajo la superficie, se intercambian miradas, cada una cargada de intenciones tácitas. Las palabras, antes habladas libremente, ahora son medidas y cautelosas, lo que insinúa una creciente desconfianza. Las primeras semillas de la discordia brotan entre los hermanos, amenazando con deshacer su victoria ganada con esfuerzo. Yoshitsune y Benkei corren a través del denso bosque. Su escape es una danza desesperada con el destino. Detrás de ellos, las implacables fuerzas de Yoritomo avanzan, su persecución resonando entre los árboles. La luz del sol se filtra a través del dosel, proyectando largas sombras que se burlan de su desesperada huida. Cada susurro de hojas, cada crujido de una ramita, amplifica la tensión mientras corren contra el tiempo y capturan. El refugio del clan Fujiwara ofrece un santuario momentáneo. El aire es denso con tensión tácita, mientras las sombras se alargan por las paredes. Una mirada sutil insinúa la traición que se esconde bajo la superficie. El refugio se convierte en una jaula dorada, donde el peligro acecha tras cada sonrisa. En el castillo Koromogawa, Yoshitsune y Benkei permanecen resueltos, sus alientos visibles en el aire gélido. Una formidable muralla de soldados enemigos los rodea, con sus rostros sombríos, como testimonio de la batalla inminente. La luz del sol atrapa los bordes afilados del acero pulido, convirtiendo cada arma en un faro de conflicto inminente. Yoshitsune se prepara para enfrentar el ataque, su postura firme contra la amenaza que se avecina. Benkei está hombro con Yoshitsune, una figura imponente de lealtad y fuerza inquebrantables. El aire crepita de tensión mientras los dos guerreros se preparan contra las abrumadoras probabilidades. Dentro del castillo Koromogawa, Yoshitsune se arrodilla solemnemente sobre una estera de tatami. La luz del sol inunda el gran salón, iluminando la escena. Yoshitsune se prepara para el seppuku, con el rostro inexpresivo. Una tranquila resolución se posa sobre Yoshitsune mientras se arma de valor. En el antiguo puente, Benkei permanece firme, una figura solitaria contra la tormenta que se aproxima. Se convierte en un obstáculo insuperable, un guardián contra la marea de la guerra. La determinación de Benkei se endurece, una fortaleza de desafío en medio del caos. Se mantiene firme, comprando momentos preciosos para que Yoshitsune escape. En el puente del castillo, Benkei se mantiene firme, un torbellino de movimiento contra el telón de fondo del día. Su espada destella, cada golpe un rugido desafiante contra las sombras que se acercan. Los enemigos caen ante él. Sus números no coinciden con su inquebrantable determinación. Benkei permanece inflexible, una fortaleza solitaria contra la marea. Bajo el cielo diurno, una tormenta de flechas desciende sobre Benkei de los arqueros Fujiwara. Inflexible, Benkei permanece de pie en medio de la embestida. Las flechas llenan el aire, cada una dirigida a la solitaria figura que se atreve a desafiar el poder de los Fujiwara. La silueta de Benkei se alza desafiante contra el telón de fondo del puente castillo, un símbolo de inquebrantable resolución. El implacable bombardeo continúa, poniendo a prueba los límites de la resistencia y la voluntad de Benkei. En medio del caos,
La determinación de Benkei permanece inquebrantable, un faro de fuerza contra las abrumadoras adversidades. Soldados enemigos avanzan cautelosamente hacia el puente del castillo. Un descubrimiento impactante. Benkei está sin vida, sostenido por su lanza. Los soldados se detienen, asombrados por la vista del guerrero inflexible. Incluso en la muerte, Benkei inspira respeto, un testimonio silencioso de su valor. Corea, a finales del siglo XVI, se revela en un panorama impresionante. El paisaje se regocija en la serenidad, pero debajo yace una sutil inquietud de corrupción política. Campos de oro se extienden hacia montañas distantes, intactos por la tormenta de conflicto que se avecina. El aire está quieto, pero las semillas del cambio están sembradas, prometiendo una tempestad en el horizonte. Dentro de los pasillos estériles del gobierno, una tormenta de voces burocráticas choca, haciendo eco de acusaciones de falta de preparación militar. La corrupción encubierta se pudre bajo la pulida fachada de la oficialidad. El aire crepita con tensión, mientras los acalorados argumentos exponen las profundas fracturas dentro del gobierno. Susurros de negligencia y decadencia impregnan la habitación, amenazando con deshacer la frágil fachada de orden. La frustración aumenta a medida que la gravedad de su situación se vuelve escalofriantemente evidente. El peso de la responsabilidad es abrumador, mientras luchan con el espectro inminente de un posible desastre. Bajo el vasto cielo, el mar se agita mientras la flota invasora se acerca. El barco principal corta las olas. Su casco oscuro es un presagio de guerra. A bordo del barco, los soldados están listos, con sus rostros sombríos de anticipación. La costa coreana se avecina. La calma antes de la tormenta. En Busan, un manto de desesperación cae mientras los almirantes coreanos se enfrentan a una elección imposible. Impulsados por el miedo, deciden sacrificar sus propios recipientes para evitar una catástrofe mayor. Los primeros barcos empiezan a escorarse, sus banderas aún ondeando desafiantes contra el cielo despejado. El silencio se rompe con el crujido de la madera y los gritos de los hombres cuando los barcos sucumben al mar. Las aguas de Busan se convierten en un cementerio de esperanzas hundidas, reflejando los corazones apesadumbrados de quienes tomaron la decisión. Sin embargo, en su sacrificio, permanece una chispa de desafío, un testimonio de su inquebrantable determinación de proteger su patria. Bajo el sol implacable, las fuerzas japonesas asaltan las playas de costa coreana, sin oposición. La marea de hierro avanza, engullendo pueblos y aldeas a su paso. Los hogares se reducen a cenizas y las vidas se ven alteradas para siempre por la implacable marcha de los invasores. La tierra llora mientras los invasores devastan su serena belleza, dejando cicatrices que resonarán para siempre a través del tiempo. Dentro de los muros fríos e implacables de la prisión, Ji Sun-sin soporta un sufrimiento injusto. Contra todo pronóstico, un destello de esperanza aparece cuando las puertas de la prisión se abren crujiendo. Ji Sun-sin, ahora liberado, emerge a la luz del día, un símbolo de resiliencia. Su mirada se endurece con determinación mientras se prepara para defender su patria. El peso del destino de una nación descansa sobre sus hombros mientras da un paso adelante. Bajo el sol brillante, el astillero zumba con actividad, el corazón de la innovación naval. La presencia de Ji Sun-sin impone respeto mientras inspecciona los poderosos buques de guerra Panoxeon. Su intensa mirada se detiene en los formidables barcos Tortuga, maravillas de la ingeniería naval. Cada embarcación encarna el espíritu de resistencia, lista para defender la costa. La visión de Ji Sun-sin toma forma en madera y hierro, un testimonio de su inquebrantable determinación. En mar abierto, Ji Sun-sin se enfrenta a un horizonte desalentador. Su flota,
una pequeña desafío contra la armada que se aproxima. Su mirada recorre las 34 naves bajo su mando, cada una un faro de esperanza contra la oscuridad que se avecina. La modesta flota de barcos está alineada, un marcado contraste con la inmensidad de la armada japonesa que se aproxima. Cada barco se alza como un baluarte contra el horizonte del océano, listo para el choque inevitable. El mar se extiende, una arena para la inminente batalla entre el coraje de una nación y la ambición de un imperio. En medio de la vasta extensión del mar, una batalla naval épica estalla con Ji Sun-sin liderando la carga. La flota enemiga, una colosal armada de más de 200 barcos, sucumbe a las llamas, hundiéndose en el abismo del océano. En un giro sorprendente, ni un solo barco bajo el mando de Ji Sun-sin cae, un testimonio de su genio estratégico y la valentía de sus guerreros. Los restos y la desesperación cubren el mar, un testimonio inquietante de la aplastante derrota del enemigo, mientras que la flota coreana emerge triunfante. Dentro del imponente corte real, la envidia y la sospecha llenan el aire mientras burócratas y oficiales se reúnen. Las acusaciones de traición pesan mucho en el aire, amenazando el honor de Ji Sun-sin. Ji Sun-sin se enfrenta a la asamblea de acusadores, con una expresión inquebrantable en medio de la tormenta de acusaciones. El peso de las acusaciones oprime a Ji Sun-sin. La escena está cargada de tensión, mientras Ji Sun-sin se prepara para defenderse. En el campo de batalla devastado, Ji Sun-sin se enfrenta a la amarga picadura de la degradación, despojado de su rango. Su armadura brilla opacamente bajo la dura luz del día, un crudo recordatorio de su estatus perdido. El peso de la injusticia se asienta sobre él, mientras el campo de batalla susurra historias de sus glorias pasadas. Won Jun da un paso adelante. Su llegada señala un cambio de mando y el amanecer de una nueva e incierta era. El campo de batalla observa en silencio cómo el manto del liderazgo pasa a Won Jun, un líder de dudoso mérito. Bajo el vasto cielo, la armada coreana navega hacia lo que parece ser su fin. Comienza la batalla de Chilchonryang, un torbellino de caos. El almirante Wang Yun observa impotente cómo su flota se desintegra a su alrededor. Los barcos coreanos están envueltos en llamas, hundiéndose en las profundidades. Marineros derrotados luchan en el agua. El mar es testigo de la aplastante derrota. Dentro del grandioso palacio real, el destino de una nación pende de un hilo. En un momento de desesperada resolución, el rey busca resucitar a un héroe caído. Ji Sun-sin, una vez deshonrado, es ahora la última esperanza del reino. El peso de un reino descansa sobre sus hombros, una carga que debe soportar una vez más. El rey reinstala a Ji Sun-sin al mando, una apuesta desesperada para salvar al reino de la inminente perdición. Ji Sun-sin se encuentra desafiante al borde del mar, con la mirada recorriendo el horizonte. Apenas 13 barcos se balancean suavemente sobre el agua, una frágil defensa contra la tormenta que se aproxima. En la distancia, emerge la inmensa armada japonesa, una sombra oscura que se cierne sobre el mar. Ji Sun-sin permanece firme, su determinación inquebrantable frente a probabilidades abrumadoras. El mar aguarda la batalla venidera. Su superficie refleja la calma antes de la tormenta. En medio del violento enfrentamiento en el estrecho de Myeongyang, estalla un torbellino de guerra naval. El almirante Ji Sun-sin dirige su flota, orquestando una sinfonía de destrucción contra probabilidades imposibles. Los barcos enemigos sucumben a las profundidades. Sus restos destrozados son tragados por el mar implacable. 31 barcos enemigos
se precipitan al abismo, marcando una victoria improbable en medio del caos. La batalla de Noria se desarrolla. Un torbellino de barcos y guerra bajo el vasto cielo. El almirante Yi-Sun Sin lidera el ataque. Su presencia es un faro de esperanza en medio del caos. Flechas y fuego de cañón caen, mientras la flota coreana choca con la armada japonesa en retirada. El asalto final comienza. Un empuje decisivo liderado por el almirante Yi-Sun-sin para vencer a los invasores. En el buque de guerra, Yi-Sun-sin levanta sus baquetas, la señal del comienzo de la batalla. El tambor de guerra resuena a través del mar, una llamada a las armas y un desafío al enemigo. La tripulación responde, con el rostro sombrío de determinación mientras se preparan para atacar. El barco avanza, cortando las olas, un símbolo de firme determinación. Su mirada está fija en la flota enemiga que se acerca, cada barco un objetivo en su mente estratégica. Ji-Sun Sin lidera la carga, el redoble de tambores, un recordatorio constante de la batalla que se avecina. En el vasto mar, Ji-Sun Sin se mantiene firme, un faro de desafío contra las sombras invasoras. Con un valor inigualable, Ji-Sun Sin lidera su flota hacia el corazón de la armada enemiga. 10 barcos enemigos sucumben a las profundidades, aplastados por la brillantez táctica de Ji-Sun Sin. El mar se agita con los restos de la batalla, un testimonio de la inquebrantable determinación de Ji-Sun Sin. En medio del humo y el fuego, Ji-Sun Sin emerge victorioso, su legado grabado en los anales de la historia. En medio del caos de la batalla, Ji-Sun Sin se agarra el brazo, sintiendo un dolor agudo que lo atraviesa. La bala de mosquete le atraviesa la axila, un sombrío testimonio del brutal conflicto. Una ola de agonía inunda a Ji-Sun Sin, flaqueando momentáneamente su resolución. A pesar del intenso dolor, Ji-Sun Sin se arma de valor, con la determinación inquebrantable. A bordo de su barco, el moribundo Ji-Sun Sin lucha contra la oscuridad que se avecina. Su determinación es una brasa ardiente en su pálido rostro. Con un último aliento forzado, hace un gesto débil hacia su hijo y su sobrino. Su voz, un mero susurro, lleva el peso del mando. Esconde mi muerte. Su última orden resuena en la nave. Continúen tocando el tambor. Bajo cubierta, Ji-Sun Sin yace muriendo mientras el ritmo del tambor de guerra reverbera, un pulso constante de desafío. Su rostro sereno refleja el espíritu inquebrantable de Corea que se resiste a la invasión. El eco rítmico del tambor de guerra resuena, un recordatorio constante de la batalla en curso y la feroz determinación de Corea. Con los ojos cerrados, Ji-Sun Sin parece fusionarse con la poderosa cadencia del tambor, encarnando la fuerza de la nación. Bajo el sol abrasador de Saipan, Ben-Ele Salomón, un dentista ahora médico de campo, está inmerso en el caos de la Segunda Guerra Mundial. En medio del brutal conflicto, la dedicación de Salomón brilla mientras atiende a los heridos. Sus manos se mueven con habilidad practicada, brindando consuelo en medio de los horrores de la guerra. Los ojos de Salomón reflejan la sombría realidad, su determinación inquebrantable mientras continúa su trabajo. La carpa médica es un escenario de caos, lleno de heridos tras el ataque kamikaze. Los gemidos resuenan en la tienda mientras los médicos se esfuerzan por brindar ayuda en medio de la carnicería. El aire es denso con el olor a antiséptico y sangre, un sombrío recordatorio del costo de la batalla. A pesar de la abrumadora devastación, el personal médico trabaja incansablemente, con sus rostros grabados con determinación. En medio del caos, Salomón observa horrorizado cómo un soldado cae. Un enemigo se cierne con una bayoneta. Impulsado por la furia, Salomón levanta su rifle, con el rostro endurecido por la determinación. Un disparo rápido resuena,
silenciando al enemigo y haciendo eco en la tienda. El enemigo cae y Salomón baja su rifle. El peso del momento se asienta sobre él. La farmacia se convierte en un campo de batalla, mientras Salomón se mantiene firme contra la amenaza inminente. Los enemigos avanzan. La tensión aumenta con cada paso que dan en la tienda, que alguna vez fue pacífica. Salomón afronta el desafío de frente, con su determinación inquebrantable mientras el caos estalla a su alrededor. En medio de la refriega, la determinación de Salomón se intensifica. Sus acciones precisas y enérgicas mientras defiende su posición. En medio del caos, Salomón se mantiene firme, ordenando la evacuación de los heridos. Están sacando a los heridos. En un acto solitario de valentía, Salomón se queda atrás, un guardián silencioso que asegura la retirada segura de sus camaradas. El peso de la responsabilidad recae sobre Salomón mientras se prepara para enfrentar el peligro inminente solo. En medio del caos de la batalla, Salomón se mantiene firme, con una ametralladora fuertemente agarrada en sus manos. Inquebrantable, mantiene su posición mientras el enemigo se acerca, rodeándolo. El aire crepita de tensión cuando Salomón se convierte en una isla en un mar de adversarios. A pesar de las abrumadoras probabilidades, su determinación permanece inquebrantable. Salomón se mantiene desafiante, una figura solitaria contra las sombras invasoras de la guerra. Días después de la batalla, la sombría realidad se revela. Salomón yace desplomado sobre su ametralladora. A su alrededor, un campo de soldados enemigos caídos, un testimonio silencioso de su valor. La ametralladora descansa en las manos sin vida de Salomón. El campo de batalla está en silencio, el precio de la victoria grabado en sangre e inmovilidad. Días después de la batalla, una sombría prueba del destino de Salomón yace expuesta. El cuerpo sin vida de Salomón yace inmóvil, con las marcas de 76 heridas de bala. Cada herida cuenta una historia de lucha implacable. Las puñaladas de bayoneta en el cuerpo de Mar Salomón, un brutal recordatorio del combate cuerpo a cuerpo. Años después, rostros severos llenan una oficina militar cargada de caoba, donde el silencio amplifica la gravedad de su sombría tarea. Los susurros se entrelazan en la habitación. El aire espeso, con el peso de un honor negado. La pregunta pesa mucho. ¿Traicionaron las acciones de Salomón la confianza sagrada de la Convención de Ginebra? Cada ceño fruncido y discusión silenciada graba el destino de Salomón más profundamente en los anales de la historia. En el gran salón de la ceremonia de premiación, un momento solemne se desarrolla mientras el presidente George W. Bush se prepara para honrar a un héroe caído. La medalla de honor brilla, un símbolo del sacrificio supremo, alzada para Salomón. El peso de la historia es abrumador al presentarse el premio póstumamente, un tributo al valor sin medida, un reconocimiento silencioso resuena en la sala, honrando el extraordinario valor de Salomón. La medalla de honor es un poderoso recordatorio de valentía, resiliencia y el costo de la libertad. En la tranquila extensión del cementerio, la solemne tumba de Ben el Salomón se erige como un perdurable testimonio de valor y abnegación. La luz del sol baña la piedra, iluminando el epitafio tallado que susurra historias de sacrificio. El aire está quieto. El silencio solo se rompe por el suave susurro de las hojas, mientras la propia naturaleza rinde homenaje a un héroe caído. Un solo pájaro se posa sobre el monumento, un centinela silencioso que guarda la memoria de Ben el Salomón. La tumba se erige como un conmovedor recordatorio del precio final pagado por la libertad y el honor, su silenciosa presencia resonando a través de los siglos. Bajo el sol de Kioto se alza un monumento, un tributo al legendario Benkei. La piedra erosionada susurra historias de lealtad y sacrificio, grabadas profundamente en su superficie.
Pétalos de cerezo giran alrededor de la base, una danza de recuerdo. Los pétalos se juntan, formando un tributo silencioso a la perdurable memoria de Benkei. Bajo el cielo abierto de Corea, la estatua de Yi Sun-sin se alza majestuosa, un testimonio de su incomparable valor y amor por su nación. La luz del sol baña la estatua, iluminando su firme postura y mirada resuelta. La estatua permanece inflexible, simbolizando el legado perdurable de la invencibilidad y el patriotismo. La sombra de la estatua se extiende mucho, un recordatorio constante de la presencia eterna del héroe. La estatua permanece en silencio, un símbolo de fuerza y devoción inquebrantables. La estatua es un faro, un símbolo de esperanza.